Amigos, amigas, buenas noches. Bienvenidos. La Escuela de Posgrado en Derecho de la Universidad de Espíritu Santo tiene el honor de invitarlos a ustedes a este análisis neurocriminológico del asesino serial más nefasto de la historia de la humanidad, el asesino de niños, el colombiano Luis Alfredo Garavito Cubillos, para lo cual contaremos con la presencia del abogado Fabricio Yepes Vizueta, maestrante en criminalística y ciencias forenses, y quien ha realizado un estudio minucioso del caso Garavito. Abogado, buenas noches. Muy buenas noches. Un placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Sobre el caso Garavito, ¿cuál fue la infancia de este asesino serial? Listo. En el caso de Luis Alfredo Garavito Cubillo, él nace un 25 de enero del año de 1957. Su niñez ha sido una niñez muy dura en el sentido de que fueron 7 hermanos, contándolo a Garavito. Él fue el hermano mayor. Su padre normalmente llegaba en las noches, en las madrugadas, borracho. Entonces él comenta de que él tenía que correr y buscar debajo de la cama, buscar dónde esconderse por el terror que le generaba la llegada de su padre, porque todos los días, todas las veces que llegaba borracho, llegaba a golpearlo. Dice que él con Gillette, con hojas de afeitar, dice que le cortaba las extremidades. Tenía mucho miedo porque el papá lo amarraba a un árbol, lo amarraba a un poste y lo torturaba. No tan solo era que le daba un palazo, como decimos, sino que lo torturaba por horas, ¿sí? Entonces, en este sentido, la infancia de Garavito fue muy dura, por cuanto también en su escuela, cuando él asistía a sus clases, los compañeros de escuela también le hacían el bullying que nosotros conocemos actualmente, por cuanto él utilizaba lentes. Y también le hacían juego con su apellido Garavito y le habían puesto de apodo Garabato. Y en todo este abuso físico y psicológico que sufrió en su infancia, ¿Garavito también sufrió abuso sexual? Correcto. Una vez que él está ya detenido en el año 1999, él manifiesta en sus declaraciones, en sus versiones, de que a los 12 años sufrió abuso sexual de parte de su padre. En las noches, cuando su padre llegaba a la cama de él, lo violaba, según lo que manifiesta Garavito. De igual manera, un amigo muy cercano a la familia, el mejor amigo del padre de Garavito, se puede decir, era quien también lo violó desde los 12 años hasta los 14 años. Y finalmente, según la versión de Garavito, la tercera agresión sexual que él sufre viene a darse con el cura de la parroquia de donde ellos vivían, que también lo violó. Producto de esta violación que sufrió el pederasta, el cura de la parroquia, cuando Garavito cumple 20 años, contrata a unos sicarios y lo manda a asesinar al cura de la parroquia. A esto, Luis Alfredo Garavito, estos hechos que sufrió de infancia y abuso sexual, ha sido el detonante para que él inicie su carrera pedófila, pederasta y de asesino serial. Básicamente este entorno, esta crianza desde niño, que la tuvo muy dura, como ya hicimos mención hace unos momentos, hace de que cuando él ya tenía 12 años, cuando él tuvo ya 15 años, él quiso violar a un niño de 5 años en una estación de ferrocarril. Cuando es detectado por un guardia de seguridad, Garavito ya a esa edad estuvo detenido, salió por la edad que tenía, él salió en días, no fue sentenciado por la edad que era menor, y el padre tomó como decisión botarlo, lo expulsó de la casa a Garavito. Entonces ese efectivamente viene a ser el detonante para que él empiece su actividad de violar a niños
y posterior de asesinarlos. Luis Alfredo Garavito primero empezó siendo un pederasta, pero ¿cuándo empieza a realizar violaciones? ¿A qué edad empieza a realizar las violaciones a menores de edad? Ya, cuando él se retira, él es expulsado de su casa a los 18 años. Ya. Él empieza ya a llevar una vida ya de alcohólico. Él se emborracha, sale de donde él ingiere alcohol, y él sale a comprar sexo, según manifiesta, a los niños que encuentra en la calle, vagabundos en las noches, y a comprar sexo. Siendo así que ya a la edad de 23 años, él empieza ya con la actividad delictiva, esto es, a violar a los niños. Y cuando en este proceso de violación delictiva, de violación a menores de edad, ¿cuál fue el hecho o a partir de qué momento él empieza ya a asesinarlos? Ya, tenemos como fecha de inicio en el año de 1990, cuando él tiene ya 23 años, él empieza con lo que son violaciones. Él, como es un psicópata que planea sus actividades delictivas, entre el año 1980 hasta el año 1992 se hace historia de unas 200 a 300 violaciones que él ha tenido de menores de edad, en el sentido de la violación. Y a partir del año 1992 hasta 1999, al cabo de 6 años y medio, él ya empieza a asesinar a sus víctimas, en este caso, llegando asimismo a una cantidad superior a los 200 menores de edad, incluidos adolescentes y también adultos. ¿Pero qué fue este hecho que él... ¿Fue un accidente el asesinato de los niños? Él manifiesta de que cuando causa el primer asesinato de una de sus víctimas, un menor de 5 años, él indica de que cuando él lo estaba violando, él recordó su infancia, recordó a su padre cuando lo golpeaba, recordó a sus 3 agresores sexuales en primera instancia, que fueron el cura, el mejor amigo y su propio padre. Entonces, en ese momento que estaba violando, él sintió una ira profunda y procedió a apuñalar al menor de edad. En este caso fue su primer asesinato con violación, y de ahí del año 1992 empieza con su primera víctima mortal. ¿Y qué hace que él, desde ese año 1992 hasta la fecha en que a él lo capturaron, la policía recién logra capturarlo, cometió más de 200 asesinatos a menores de edad? ¿Cuáles fueron las razones que lo hicieron mantenerse en esa línea de como asesino serial? Mantenerse en esa línea sin ser descubierto. Sí, ¿cuáles son los efectos? ¿Por qué él se mantuvo y continuó matando durante todo ese trayecto? O sea, él es un psicópata serial, manipulador, bien estratégico e inteligente. ¿Y cómo se mantuvo durante tantos años? Fue porque él llevaba una vida nómada. Él cambiaba de su hábitat. Él se cambiaba de distritos, incluso aquí en lo que es el Ecuador, él mantiene una sentencia de 22 años. Como dato adicional, él en todas sus sentencias, él incluye una sentencia de 1853 años con 9 días, pero la justicia constitucional de Colombia únicamente permite un máximo de 40 años de pena privativa de libertad. Siendo así que en el año 2023 él está por salir en libertad cumpliendo una rebaja de penas. Ahora, él cómo se mantiene así, como le vuelvo a repetir, él se mantiene de un sitio a otro realizando sus actividades delictivas de violación y asesinato en varias provincias de lo que es Colombia, Venezuela e incluso Ecuador, como le estoy mencionando. Abogado, ¿y cómo opera la mente de este criminal?
la mente de Garavito, cómo opera. Él es un psicópata, como le dije, planeador. Él planea, es muy estratega para realizar sus actividades en aquella época, por cuanto él analiza el entorno, busca únicamente menores de edad de escasos recursos que necesitan dinero, y él lo hace de una manera camaleónica, como se sabe decir, en el sentido de que él utiliza uniformes, disfraces de curas, disfraces de pintores, y un sinnúmero de actividades que él realiza, aprovechándose de la inocencia de los niños y sobreviviendo también de la gente que tiene poco conocimiento, ignorante como sabemos llamar nosotros, y de esa manera obtiene sus recursos para poder sobrevivir a lo largo de esta carrera delictiva que fueron varios años. Y desde parte de la neurociencia, desde la neurociencia, ¿cuáles son las estructuras cerebrales que se encuentran alteradas de Luis Alfredo Garavito Cubillos? Bueno, según la ciencia, la estructura cerebral que mantiene alterada lo que es Garavito viene a ser la corteza prefrontal, y esto abarca la órbita frontal, medial y dorsal lateral, que nos conlleva a la toma de decisiones morales. La toma de decisiones morales es la que él no las tiene claras, en el sentido de que tiene atrofiada esta corteza prefrontal. De igual manera, las habilidades para comprender y sentir emociones de otras personas, esto es la empatía, él no siente empatía hacia su prójimo, o sea, a él no le interesa, no le importa lo que le pueda suceder a otros, con tal de él mantener su actividad sexual, si se puede decir, complacida, ya que él intentó llevar una vida heterosexual en su juventud y no la pudo consolidar, de tal modo de que cuando él se da cuenta de que al tener acceso hacia menores de edad obtiene placer y erecciones sexuales, es que él empieza su actividad delictiva. De igual manera, la capacidad de autocontrol es lo que tiene limitado al tener la corteza prefrontal alterada. ¿Y el sistema límbico tiene influencia el comportamiento de Garavito también? Correcto, todos los asesinos seriales, los psicópatas, tienen la parte de la estructura límbica, la parte de la amígdala de los asesinos seriales es mucho más pequeña que de las personas normales, como usted y como yo. Y no se cumple con las redes con las reglas sociales. Él es una persona que, un ejemplo, si conduce, se cruza la luz roja, no respeta a la autoridad, ¿no? Y no tiene conciencia de lo que está haciendo. Eso sería la situación con el Garavito. Abogado, le voy a leer el siguiente párrafo. Dice que los estudios realizados indican que la personalidad antisocial interviene un 15% de la tendencia biológica y un 85% la tendencia de los factores sociales. Quiere decir que este tipo de comportamientos tienen lugar a medida que interactúan con variables ambientales y sociales favorables al comportamiento, este comportamiento antisocial. ¿Qué concluye de eso? Efectivamente, según la ciencia, el 15% viene de nuestra biología, de nuestros antepasados, de la genética, y un 85% se basa en el entorno que el ser humano desde el vientre viene ya asimilando el trato que tiene fuera del mundo donde él todavía no ha llegado. Y una vez que él nace, hasta los 4 años, ya adquiere bastante porcentaje de lo que va a ser su vida de adolescente y de adulto. Pero es que hay una cuestión de la parte materna, el apego maternal y paternal, que él en estos primeros años de vida afectan a su sistema neurocriminológico. Efectivamente, cuando el ser humano, en este caso el hijo, no recibe afecto de su papá, de su mamá, por distintas causas, de que el papá está fuera del país, la mamá está trabajando,
y se cría muchas veces con personas que no son sus parientes, muchas veces con tíos, son víctimas de justamente estas violaciones por parte de tíos, de personas que no tienen el aprecio de lo que es una parentalidad directa, como un padre, como una madre, que realmente son las personas que le dieron la vida. ¿Qué concluye un mensaje a la ciudadanía sobre este caso de Luis Alfredo Garavito Cubillos? Como ya mencionamos, la estructura genética nos da el 15% de probabilidades de que cualquier ser humano nazca con estas características de Garavito, pero el 85% se va a dar definitivamente en el entorno que tenga el ser humano, y además del entorno, también de la crianza que mantenga en su casa con sus padres y con las personas con las que esté conviviendo, de tal manera de que nosotros debemos aprender a cultivar en nuestros hijos el apego hacia nosotros, la confianza más que todo, y que comprendan de que la sociedad día a día se va desnutriendo en valores, y de esa manera se acrecenta la probabilidad de que en las calles encuentren a más de un amigo que muchas veces puede estar disfrazado de un psicópata, a un violador o a un posible asesino. Le agradecemos su presencia esta noche, abogado Yepes. Gracias por sus conocimientos. Nos despedimos de la audiencia y estaremos con ustedes hasta un próximo capítulo. Muchas gracias.